diputada presidenta, compañeras, compañeros diputados, público que nos acompaña, quienes nos siguen a través de las plataformas electrónicas, muy buen día tengan, amigos de los medios de comunicación. El principio de la división de poderes es la pieza fundamental que garantiza la independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pues cada uno posee un ámbito muy específico de actuación que bajo ninguna circunstancia puede ser transgredido a fin de evitar los abusos y los usos indebidos del poder. En ese sentido, la concepción que actualmente tenemos de la división de poderes que existe deviene de la necesidad de establecer un sistema de pesos y contrapesos que frene el exceso de poder, para lo cual se planteó que el gobierno del Estado se debía depositar en los poderes ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial, que servirían como equilibrios uno del otro. Específicamente en lo que respecta a la relación del Poder Judicial con los otros poderes, es importante decir que este ha atravesado por diferentes momentos históricos que en su momento generaron fuertes debilidades institucionales y que por lo tanto los subordinaron a voluntades y presiones políticas del poder político en turno. Es importante tener en cuenta que la independencia del Poder Judicial tiene básicamente dos enfoques. El primero es el institucional, el que se refiere a contar con un poder autónomo que sirva de contrapeso en un sistema de división de poderes. El segundo enfoque se refiere a la realización propia de la actividad jurisdiccional, es decir, a las actividades llevadas a cabo por los jueces. En este sentido, vale la pena recordar las palabras de los reconocidos juristas Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, para quienes la independencia judicial es, palabras textuales, la potestad conferida a los jueces en virtud de la cual se encuentran la posibilidad de administrar justicia de acuerdo con su ciencia y su conciencia, sin que estén sujetos a consignas, directrices de los órganos de los demás poderes del Estado o de los órganos superiores del poder al que pertenecen. Entonces, la independencia de los integrantes del Poder Judicial es la base para que la aplicación de la ley se realice de manera absolutamente objetiva, sin presiones políticas, sin influencias externas que repercuten en los fallos o las interpretaciones jurídicas y sujetan las actuaciones exclusivamente al contenido de las leyes. Al respecto, los artículos 17 y el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el actuar de los integrantes del Poder Judicial debe apegarse a los principios de imparcialidad, independencia, excelencia, objetividad, profesionalismo y paridad de género. Asimismo, el artículo 95 señala los requisitos que deben de cubrir los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, entre los que se encuentran el no haber sido, por ejemplo, secretario de Estado, ni fiscal general de la República, ni senador, ni diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. En concordancia con esas bases, el artículo 116 de la Constitución Federal fija las bases para la división de poderes en los estados, estableciendo que los tres poderes deberán de organizarse conforme a las constituciones locales de cada entidad, pero atendiendo a algunos fundamentos básicos, entre los que se encuentra que el Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que se establezca en cada constitución, misma que deberá garantizar la independencia de los jueces y de los magistrados. Este artículo también incluye la prohibición expresa que quienes hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local en sus respectivos estados durante el año previo al día de la designación, no pueden ser tampoco magistrados integrantes de los poderes judiciales locales. Vale la pena mencionar, compañeras y compañeros, que en la Constitución Política del Estado de Guanajuato no se encuentra una disposición expresa que reproduzca la prohibición que sí establece la Constitución Federal
y por lo tanto que asegure que exista o que vaya a existir independencia y autonomía en los integrantes del Poder Judicial en el Estado. Recordemos que tan solo el año pasado tuvimos en este Congreso el caso del nombramiento de Alfonso Ruiz Chico como consejero del Poder Judicial, quien fue avalado para ocupar ese puesto por la mayoría de este Congreso, aun cuando se encontraba dentro de uno de los supuestos de prohibición que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Él había ocupado, aunque fuera por poco tiempo, un cargo equivalente al de secretario de Estado y es sin lugar a dudas una persona con fuertes lazos partidistas. Eso se puede ver perfectamente en las redes sociales. Sin temor a equivocarme, y en su momento también lo manifestamos como grupo parlamentario de Morena, no cumplía con los requisitos que establece el marco legal federal y su designación, como lo expresamos en su momento, no debió de haberse realizado este nombramiento. Sin embargo, parece que en este Congreso el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es importante. Quieren hacer creer a la ciudadanía que no necesitamos ceñirnos a lo que dicen las leyes federales y, bueno, pues finalmente no pasó nada y se le nombró en ese momento. Pero están equivocados, porque este tipo de nombramientos amañados, de compadrazgos, de amigos, pues solo empeoran la de por sí deteriorada calidad de impartición de justicia en el estado de Guanajuato. Ese tipo de nombramientos dañan el sistema de pesos y contrapesos del cual hablábamos y terminan sometiendo al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo o a la mayoría de este Congreso. Se termina convirtiendo en nombramientos para pagar favores y no para reconocer méritos, experiencia y capacidad, pero sobre todo la autonomía de pensamiento, la autonomía de la que tanto se ha hablado en esta tribuna. Por ello es que la iniciativa que hoy presento busca armonizar el contenido del artículo 85 de la Constitución local, lo que tenemos a nivel local, con el 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal, para incluir dos prohibiciones sumamente importantes. La primera es que los magistrados y los consejeros del Poder Judicial no pueden haber ocupado el cargo de secretario de Estado o su equivalente, fiscal general o diputado local. Y la segunda es la prohibición de tener una filiación política partidista o de haber ocupado un cargo de elección popular, ambos supuestos durante el año inmediato anterior al día de su designación. Por esto propongo que se añadan estos dos supuestos, porque si realmente queremos contar con un sistema judicial justo, con una impartición de justicia independiente y eficaz y que acabe con la impunidad en que vivimos en Guanajuato, necesitamos legislar para que quienes ocupen tan importantes cargos en el Poder Judicial pues cumplan con los lineamientos de conducta que aseguren autonomía, independencia y congruencia en su actuar. La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Por lo tanto, esta iniciativa pretende reformar la Constitución Política del Estado de Guanajuato con el objetivo de establecer requisitos claros que aseguren la autonomía, la independencia política de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de los consejeros del Poder Judicial. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.